Bueno, vamos a comenzar la segunda parte de las estructuras superficiales de la cabeza. Para ello vamos a decir que la clase pasada habíamos repasado las estructuras óseas que tenía la cabeza, tanto las directas que se veían a simple vista en el animal, como las indirectas que había que palparlas. Vamos a volver a repetir que estuvimos hablando del nervio facial, que era el séptimo par craneano. Era el más superficial, apenas levantábamos la piel de la cabeza lo veíamos. También hablamos de los tres nervios que derivan del quinto par, que son el infraorbitario, frontal y mentoniano, que a su vez derivaban de otras ramas del trigémino que ya las habíamos visto, que eran el oftálmico, el maxilar y el mandibular. Cada uno de ellos los vuelven a repasar. Estos tres que tenemos nombrados acá, infraorbitario, frontal y mentoniano, son nervios sensitivos para la cara. Del conducto parótido también estuvimos hablando, que era el que drenaba la saliva de la glándula parótida. Esa glándula parótida era muy superficial, se notaba en los grandes animales y también en el perro. En el perro estaba aplicada contra el cartílago de la oreja, se veía con forma de B corta. En los grandes animales, en los herbívoros como la vaca y en el equino también, y en el cerdo también es muy grande la glándula parótida. Hoy tendremos que hablar un poquito acerca de la glándula mandibular, de la arteria y vena facial y de los nódulos linfáticos mandibulares, que son palpables y muy importantes en las estructuras superficiales de la cabeza. Esto es un esquema para que a ustedes les quede como resumen cada par craneano, o la mayoría de ellos, de dónde está saliendo del encéfalo y hacia qué zona van. Ustedes tienen que centrarse en el foramen estilomastoideo, repasarlo. Por allí sale el séptimo par craneano o nervio facial desde la cabeza. También como ramas del trigémino, el oftálmico sale de la fisura orbital. El maxilar sale del foramen redondo y el mandibular sale del foramen oval. Esto para que les quede para usted analizar los distintos pares craneanos hacia qué regiones van. Hasta ahora hemos hablado del facial y de tres ramas importantes del trigémino. En cuanto a los músculos de la cabeza, no tienen que saber todo este listado, pero es para que sepan que hay muchos músculos en la cabeza, músculos relacionados con la nariz, con los hollares, que son los orificios de abertura de la nariz. También hay músculos relacionados con los labios, con las mejillas, los párpados, el globo ocular, de las orejas. Todos estos no los vamos a nombrar individualmente, nos tenemos que centrar, en los músculos masticadores. También hay músculos relacionados con el aparato hioideo, otros con la lengua, faringe, laringe, músculos que actúan sobre la articulación atlanto-occipital, pero vamos a hacer hincapié en los músculos masticadores y en los de la mímica o expresión. Acá tenemos otro listado. En estos músculos tenemos que hacer hincapié no con origen e inserción, sino saber qué nervio va a los músculos gestuales, le llaman algunos autores, o faciales, que son los de la mímica o expresión. ¿Qué nervio iba? El nervio facial. Y también estos músculos masticadores, temporal, macetero, los pterigoideos y el digástrico, que están inervados por el nervio mandibular, rama del trigémino. Acá tenemos una imagen que ya habíamos pasado en la clase anterior para que ustedes sigan analizando a qué nivel van a estar. Bueno, el agujero infraorbitario, tapado por uno de los músculos de la mímica, que era el elevador del labio superior. A qué altura va a estar el nervio, asomando después el nervio mentoniano, que es por acá, ¿sí? El agujero mentoniano, con el nervio que emerge, que es el mentoniano, tapado por el músculo depresor del labio inferior. Bueno, hay algunas estructuras que están marcadas para que repasen más o menos la ubicación del nervio facial, ¿sí? El nervio facial, y algunos músculos de la mímica, y también están nombrados el macetero, por ejemplo, que es un músculo masticador que cierra la boca. Entonces, la diapo que pasamos también anteriormente, solamente el digástrico abre la boca. Ustedes me van a tener que enviar después los cuadros con el origen, inserción, inervación y función de cada uno de estos músculos.
Yo le mandaré las correcciones correspondientes. Pasando al tema de las glándulas salivales, vamos a decir entonces que hay tres glándulas salivales mayores, que son la parótida, la mandibular y la sublingual. Dentro de la sublingual hay dos tipos, una compacta o monostomática que tiene un conducto y otra polistomática o difusa que vuelca a través de varios conductos. En esta clase tenemos que centrarnos en las dos primeras porque son estructuras superficiales de la cabeza. Cuando lleguemos al tema de boca, de cavidad bucal, ahí vamos a hablar de la sublingual. La parótida desemboca, el conducto parotidio, a nivel del vestíbulo bucal dorsal, a la altura del cuarto premolar superior en el caso del perro o tercer premolar superior en el caso del equino. Acá tenemos, por ejemplo, el dibujo de la vaca y el dibujo del cerdo, donde ustedes tienen en blanco la parótida dibujada con el conducto parotidio que ven cómo se eleva, ¿sí? Se asomaba junto con la arteria y vena facial, se asomaba por rostral al macetero en los grandes animales para desembocar en el vestíbulo bucal dorsal. ¿Qué significa vestíbulo? Es lo que se ubica entre los dientes y la mejilla, ¿sí? O la parte de por fuera de lo que es piel de la cabeza, ¿sí? Entre la arcada dentaria hacia afuera, hacia la parte externa, ahí está el vestíbulo bucal dorsal, no hacia adentro de la arcada dentaria, que eso sería la boca propiamente dicha. Eso lo vamos a repetir en la clase correspondiente a cavidad bucal, pero necesitan saber lo que es el vestíbulo, es de la arcada dentaria hacia la parte lateral. Bueno, ahí vuelca la glándula parótida. Acá tenemos, por ejemplo, en el perro el orificio, ¿sí? Más o menos al nivel del cuarto premolar superior, donde estaría volcando la glándula parótida del perro, ¿sí? Recuerden que la parótida del perro, su conducto cruzaba, acá está levantado, ¿no? La mandíbula, pero cruzaba apoyándose bien sobre el músculo macetero. Después debe perforar el conducto parotidio al músculo buccinador. En todas las especies va a perforar al músculo buccinador para terminar a nivel sí del cuarto premolar superior o tercer premolar superior del vestíbulo, dependiendo del animal. ¿Dónde están las carúnculas sublinguales? Las carúnculas sublinguales son la desembocadura de la glándula mandibular, que es la otra glándula que no hemos nombrado aún. Esa glándula mandibular ya la vamos a ver en distintas fotos. Esa glándula mandibular tiene un conducto que termina en el piso de la boca. Acá no hablamos de vestíbulo, ¿sí? No hablamos desde los dientes hacia afuera, sino hacia adentro de la arcada dentaria. En el piso de la boca están dos elevaciones, que si ustedes pudieran tocarse con la punta de la lengua el piso de su boca, notarían dos elevaciones pequeñas redondeadas. Allí termina desembocando la glándula mandibular y también la glándula sublingual compacta. La polistomática, que ya la vamos a repetir más adelante, vuelca el contenido al piso de la boca, pero a través de varios conductos que se abren en el piso de la boca. Esto es para que la repasen. En el caballo con el número 1 y color amarillo está la glándula parótida. Tienen distintas formas las parótidas, si es un caballo, si es un cerdo, si es un perro. En el caballo es muy grande, tiene forma rectangular. La glándula mandibular se ubica en una porción más profunda a la parótida, es alargada con forma de media luna, la mandibular, tiene un borde dorsal cóncavo, ¿sí? Y es más pequeña que la parótida. En esas dos tenemos que centrarnos en la clase de hoy. La glándula parótida del perro, acá tiene una disección con el número 1, tiene forma triangular aplicada contra el cartílago de la oreja. Y la mandibular del perro tiene una forma ovalada, es más grande. En realidad, bueno, son similares, pero algunos autores describen más grande que la parótida. Bien ovoide, encapsulada, y esta es la glándula que vuelca su conducto en las carúnculas sublinguales del piso de la boca. Esta diapo ya se las había pasado, les dejo la imagen para que ustedes las analicen, pinten y la impriman
y pinten con diferentes colores las glándulas y que señalen sus conductos. Tienen que quedar claro a dónde desemboca cada una de ellas. Disecciones para que ustedes analicen. Habíamos dicho que la glándula mandibular del perro se ubicaba entre las venas maxilar y el tronco linguofacial. Otro tema, pasando a los nódulos linfáticos mandibulares, son nódulos linfáticos que se palpan en los distintos animales que nosotros vamos a trabajar. ¿Dónde se ubican estos nódulos linfáticos en el equino? Se ubican en la región intermandibular, entre la mandíbula. Este caballo lo estamos viendo en una vista ventral, a su cabeza, tiene la cabeza levantada, lo vemos desde abajo. ¿Qué forma tienen los nódulos linfáticos de un equino? Entre todos ellos, porque son muchos, son como un racimo, entre todos ellos forman una especie de V corta, pero son numerosos los nódulos, no es uno solo. Son numerosos y se ubican en el espacio intermandibular. Acá tienen la mandíbula, el hueso, y entre medio, como una V corta, cuyo vértice apunta hacia rostral. Ahí los pueden identificar. Esto es una disección y con el número 4 ahí tienen los numerosos nódulos linfáticos del equino. En cambio, en el perro los nódulos linfáticos mandibulares son muy importantes, se palpan, en condiciones normales tienen un determinado tamaño y si el animal tiene una infección en su zona, en su cabeza o parte más craneal del cuello, se pueden inflamar aún más, pero sobre todo en la cabeza. Son palpables, dijimos, y están a ambos lados de la vena facial. Acá los tenemos con el número 28. A ambos lados de la vena facial. Esta es la región importante para palpar en el perro. Los linfocentros de la cabeza y cuello del equino, por ejemplo, tomado de otros autores, acá tienen esa V corta que se formaba en el espacio intermandibular, es diferente a los que se forman a la disposición que tiene en el perro. En el perro suele haber 2 o 3 a lo sumo a ambos lados de la vena facial. Y nos está faltando mostrarles en el caso del bovino, esos nódulos linfáticos mandibulares se ubican a lateral y caudal de la glándula mandibular. Se palpan en esa zona también del espacio intermandibular. Están en el borde relacionados con el borde ventral de la mandíbula. Todos los otros no tenemos que hacer tanto hincapié, pero existen linfocentros parotidios, hay a rostral y más ventral, más profundos a la parótida, tapados por ella está el linfocentro parotidio, lo que pasa que no es palpable en el animal vivo, son más profundos algunos. Sí, hacer hincapié en los linfonódulos o linfocentros mandibulares. Pasando al tema de irrigación de la cabeza, nos faltaba hablar de la arteria facial. Para hablar de la arteria facial tenemos que partir antes de quién es su arteria principal, quién va a ser la madre, por decir así, de esta arteria. La principal arteria que va a llegar a la cabeza, trayendo sangre desde el corazón, es la arteria carótida común, ¿sí? La arteria carótida común viene por el cuello y al llegar a la zona de la cabeza se divide en dos: arteria carótida interna, que se va rumbo al encéfalo, y la arteria carótida externa, que va a ser la principal, que va a distribuirse en la cara. Después les dejo las láminas con los numeritos y la información para que ustedes las rastreen y las busquen, ¿sí? Una por una, y sobre todo este listado que tienen acá más importante. ¿Qué ramas da la arteria carótida externa? Nos va a dar la arteria occipital, el tronco linguofacial, que ese tronco linguofacial tiene dos ramas, la arteria lingual y la arteria facial, que está subrayada y remarcada porque se toma el pulso en el caballo, es la que está con el número 24. Esa arteria facial entonces no es tan sencilla su distribución, ella proviene, no la podemos ir hacia atrás, está un poco protegida acá por el espacio de la mandíbula, pero va a venir desde el tronco linguofacial, quien a su vez viene de la carótida externa. Ese sería un poco el recorrido hacia atrás, porque ustedes saben que las arterias traen sangre desde el corazón hacia los distintos lugares. Por eso, si queremos saber de quién son ramas, tenemos que ir hacia atrás. Otra arteria, rama de la carótida externa, es la arteria temporal superficial.
Esa arteria temporal superficial se encuentra en esta parte. Me da una rama importante que es la transversa de la cara o transversa facial. También está marcada porque yo puedo tomar el pulso en esta zona, tomar el pulso también en el equino. Son las dos que se pueden usar en clínica. Y también otra rama de la carótida externa es la arteria maxilar, ¿sí? Esa está relacionada ya con la glándula parótida, se encuentra en esta zona. De las venas tienen que leer acerca de la vena maxilar, también relacionada con la parótida, esta es la vena maxilar, y la vena llamada tronco linguofacial. Esas dos venas, ahora la vena es al revés, la circulación, van a ir rumbo al corazón. Entonces las venas sí nacen en esta parte y se van rumbo al corazón. Entre la vena maxilar y la vena linguofacial forman otra vena más grande, que es la vena yugular externa, que se la puse entre paréntesis, no porque no tenga importancia, al contrario es muy importante, pero es porque la marqué así porque es del cuello, lo vamos a estudiar en cuello, no en cabeza. Distintas láminas para que ustedes después analicen. Acá está levantado el macetero para que vean que profunda de él existen numerosos senos venosos. No es tan sencilla la irrigación de la cabeza. Pueden leer acerca de los plexos venosos que se encuentran por debajo del macetero. Acá tenemos la arteria facial y la vena facial, en la zona de la escotadura de los vasos faciales, por rostral del macetero. Estas láminas se las dejo para que analicen. Con rojo están las arterias, con azul están las venas y son los principales vasos que forman la irrigación de la cabeza de un perro. Estos últimos cuadros los tienen en los PowerPoint que se les ha pasado por Cial. Es para que ustedes chequen cada par craneano, son 12 pares. Ahora tenemos que empezar con los que hemos visto. Todavía estos los vamos a dejar para clases posteriores. Vamos a empezar que ustedes vayan leyendo acerca del nervio trigémino, su rama oftálmica, qué tipo de fibras lleva, sensitivas, qué estructura inerva el ojo, párpado superior, frente y distintos elementos, ¿no? ¿Y de dónde sale? ¿Por qué foramen sale desde la cabeza? En el caso del equino por la fisura orbital y en el caso del bovino por el foramen órbito redondo. También tienen para leer las otras ramas del trigémino como el nervio maxilar y el nervio mandibular. El maxilar con sus fibras sensitivas, todas las estructuras que inerva, siempre parte dorso-lateral de la cara, labio superior, como fibras siempre sensitivas, y sale por el foramen redondo si es caballo u órbito redondo si es bovino. El mandibular, siempre recuerden, tiene tipo de fibras mixtas, motoras y sensitivas, porque el mandibular es muy importante ya que inerva a los músculos masticadores. Bueno, y acá tienen el foramen por los que salen. Y el facial tiene fibras motoras pero también parasimpáticas. Motoras para el párpado inferior, pabellón auricular, todos los músculos de la mímica que estuvimos nombrando. O sea que el facial tiene que quedar claro que es un nervio motor de los músculos de la mímica y también va al vientre caudal del digástrico, ¿sí? Esa era la única excepción. Iba una parte de un masticador que es el vientre caudal del digástrico. Se introduce por el meato acústico interno y después va a salir por el foramen estilomastoideo. Y ese facial dijimos que tenía fibras parasimpáticas para las glándulas lagrimal, la vamos a ver en ojo, nasal, sublingual y mandibular, que las vamos a ver también cuando lleguemos a cavidad bucal. Todo esto es para que repasen. Bueno, hemos llegado al final de la clase de hoy. Seguimos en contacto por correo y a través de estos links para que ustedes puedan escuchar la explicación. Cualquier duda me la consultan al correo o por los grupos de WhatsApp a través de nuestros ayudantes de segunda.